Muy bien. Hoy es un día muy especial. Hoy va a haber bautismos al finalizar el tema de esta noche. Y el sábado también va a haber bautismos, pero en esta ocasión la hermana Elba de la Luz Fajardo San Germán bajará a las aguas del bautismo. Así que vamos a aprovechar el tiempo para que se le pueda hacer el voto público. Por favor, invitamos a la hermana que pase y también al pastor Oscar Rivera para que se pueda dar este evento. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto en este día estar con ustedes y ver cómo el Espíritu del Señor sigue obrando en los corazones de las personas. Y hoy tendremos un día de alegría porque nuestra hermana ha decidido entregar su vida al Señor. Nuestra hermana Elba de la Luz Fajardo San Germán, ella ha cumplido una serie de estudios, ha llegado el conocimiento del amor de Cristo Jesús en su vida y ha decidido tomar esa decisión de bajar a las aguas del bautismo y de esta manera incorporarse a la iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerle unas preguntas, hermana, para reafirmar su fe, y si usted lo cree, puede levantar su mano. ¿Usted cree en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. ¿Acepta la muerte de Jesús en el Calvario como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados? Amén. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano? Amén. ¿Cree que los 10 mandamientos están vigentes y que el cuarto mandamiento, donde habla la observancia del sábado para guardarlo y estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, usted decide guardar los 10 mandamientos incluyendo el cuarto? Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera nosotros vemos que nuestra hermana ha decidido entregar su vida al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos seguir orando por nuestra hermana? Muy bien, y queremos decirle, hermana, que en la vida cristiana nosotros nos entregamos al Señor Jesús y Él va haciendo los cambios necesarios en nuestra vida. Hoy usted ha decidido entregar su vida al Señor y lo va a hacer en un momento más al terminar el tema, bajando a las aguas del bautismo, y de esta manera también se incorporará a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que Dios le bendiga y también es un gusto que nos acompañe. Puede pasar a su lugar por el momento. Vamos a continuar. Bien, vamos a colocarnos de pie y juntos cantaremos el canto tema. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, sabe mi
pueden sentarse. Toda esta semana ha sido de gran bendición para nosotros al contar con un siervo de Dios que nos ha ayudado a estudiar su palabra. Es el momento para que el pastor Moisés Espinosa Almazán pueda impartirnos en este momento el tema del día de hoy. El título: Los obstáculos en el camino de regreso a casa. Hermanos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a la penúltima noche de conferencias. Solo voy a hacer una pequeña corrección en el tema. El que se anunció lo vamos a presentar mañana, y en esta noche vamos a presentar un tema al que le hemos puesto mayordomos fieles. Mayordomos fieles. Ahí está el título. Y hermanos, en esta noche, como ya se anunció, vamos a tratar de ser un poquito más breves en el tema, porque tendremos una ceremonia bautismal. Una de nuestras hermanas ha sellado su vida con Dios y lo va a demostrar hoy a través de su bautismo. Así que vamos a empezar entonces con la base bíblica para nuestro tema. Abran sus Biblias si gustan, en Génesis capítulo número 2 y versículo número 15. Este pasaje ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero ahora lo colocamos para analizarlo de una manera diferente. Génesis capítulo 2, versículo número 15. Y dice la palabra de Dios así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Les pregunto, ¿Adán era el dueño del huerto del Edén? ¿O quién era el dueño? ¿O Eva? Dios era el dueño del huerto del Edén. Por eso está aquí lo que quiero compartir. Adán no era el dueño del huerto del Edén. Dios lo colocó allí para que trabajara, para que lo cuidara, para que viera que los animales todos tuvieran su alimento, para que las plantas fueran cuidadas por él. Todo eso tenía que hacer Adán, pero Adán no era el dueño. A estas personas que cuidan las cosas que no son suyas se les llama mayordomos. ¿Cómo se les llama? Mayordomos. La palabra mayordomo viene de una palabra griega. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones les hemos mencionado algunas palabras griegas? Hoy les voy a mencionar solo una. Bueno, hay otra más adelante. La palabra oikonomos. ¿Cómo es la palabra? Oikonomos. Esta palabra, a su vez, es la unión de otras dos palabras. Una que es oikos y la otra es nomos. Oikos y nomos. La palabra oikos quiere decir casa y la palabra nomos quiere decir ley. Así que algunas formas de traducir esta palabra son, por ejemplo, el que cuida la casa. Y Adán cuidaba la casa, es decir, la casa que Dios le había hecho. No era, por supuesto, una casa como las que conocemos ahora, sino un jardín. Y él cuidaba esa casa. Otra forma como se puede traducir esta palabra es la ley de la casa. En ese sentido es como decir el que manda en la casa, aunque no es el dueño,
pero como a él le encargaron la casa, él es quien manda en la casa. Otra forma es el que administra la casa. Y cuando ya decimos administra, ya entendemos que él no es el dueño, él solo administra. Y la última forma, como también se puede traducir, es que el mayordomo es un administrador. Entonces, de esta definición podemos decir que cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, los puso para que cuidaran el huerto, para que administraran el huerto, para que fueran los que gobernaban allí, los que mandaban allí en el huerto. Es decir, eran los administradores de lo que Dios había colocado en sus manos. Nada más que nosotros preferimos la palabra mayordomos porque esa es la palabra que utiliza la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos de Dios y preferimos mejor ese término. Muy bien, entonces ya mencionamos que el hombre no es el dueño de todo, pero aquí vamos a mostrarles algunos pasajes donde confirman lo que les hemos explicado. Si gustan pueden buscarlos. Ageo capítulo 2 versículo 9, otro que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y el otro en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Ahora, noten ustedes lo que nos dicen estos versículos. El primero dice que Dios es el dueño de la plata y ¿de qué más? Del oro. En el tiempo en que se escribió este pasaje y en el tiempo en que se escribió el Génesis también y a través del Antiguo Testamento, la forma de vida era distinta a la forma de vida de ahora, del siglo XXI. El pueblo de Israel, aunque manejaba el oro y la plata, pero mayormente su estilo de vida era agrícola. Así que en algunas ocasiones se presenta a Dios como el dueño del oro, de la plata, de los animales del campo, de las ovejas y del hombre mismo, como lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Noten: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y cómo termina el versículo? Y que no sois vuestros. Noten esa última parte, no sois vuestros. Es decir, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestro cuerpo. Aún nuestro cuerpo es ¿de quién? Es de Dios. Y Dios quiere que así como cuidamos nuestra casa, así como cuidamos de lo que tenemos, nuestras propiedades, quiere que cuidemos también de nuestro cuerpo. Y de aquí, mis amigos y hermanos, extraemos también algunos principios, no nada más de mayordomía, sino también de salud. Algunos principios de salud. Si el cuerpo que nosotros tenemos es de Dios, y según ese versículo, en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo, entonces debemos cuidar ese cuerpo, alimentándolo bien, absteniéndonos de cosas que pueden perjudicar nuestro cuerpo, cosas que lo expongan a enfermedades. Debemos cuidarlo bien. Hay algunos que dicen: yo hago con mi cuerpo lo que quiero, al fin que es mío. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que nuestro cuerpo también es de Dios. Y vean ustedes lo que dice el otro versículo. Además de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Él nos hizo,
Él también nos compró con su sangre. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio es la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? El cuerpo es de Dios, el espíritu, que es el aliento de vida que Él nos dio al nacer, también le pertenece a Dios. Por eso, mis hermanos, bueno, aquí dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo? ¿Será, por ejemplo, que si le echamos a nuestro cuerpo alcohol, drogas, cosas que lo van a perjudicar, estaremos glorificando a Dios en nuestro cuerpo? No. Pero si lo cuidamos bien, si le damos el descanso apropiado, si lo ejercitamos en forma apropiada, si evitamos introducir cosas nocivas, entonces eso le agrada a Dios. Y es al final un beneficio para nosotros. No es un beneficio para Dios, es beneficio para nosotros, porque el cuerpo sano dura más. Y saben, yo he conocido gente que son muy cuidadosos con su cuerpo y que tienen muchos años de vida. He conocido allá en el pueblo, donde vivimos, conocí a una hermana que vivió 113 años. 113 años. Ya los últimos años, pues ya ancianita, pero no estaba enferma, estaba sana. Mi abuelo, que siempre fue un fiel cristiano, la otra vez les mencioné que murió de 105 años. Y cuando él murió, o bueno, antes de que él muriera, que tuvimos una reunión con él, su mente estaba clara. Es más, nunca usó lentes y estaba completito, pero un hombre muy cristiano que siempre estuvo al tanto de la mayordomía, de la administración de su cuerpo. Así que es bueno, ¿verdad?, que nosotros también cuidemos nuestro cuerpo. Muy bien, entonces nosotros somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y aquí vamos a encontrar que el mayordomo tiene que hacer algunas cosas, tiene que asumir su responsabilidad. ¿De qué manera? Muy bien, número 1, el mayordomo rinde cuentas. El mayordomo rinde cuentas. Como lo que tiene no es de él, y luego cuando viene el Señor, el dueño de lo que él tiene, el mayordomo tiene que rendir cuentas. Noten ustedes lo que dice este versículo en Mateo capítulo 18. Por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que dice que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a eso. Es decir, nosotros no nos vamos a ganar el cielo así nada más por guapitos, ¿verdad? Porque somos muy guapitos, que porque nos peinamos así, que porque nos peinamos asá, ahora sí ya te ganaste el cielo. No, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste? Si los administraste bien, puedes entrar, pero si no los administraste bien, pues no vas a poder entrar. Vean ese otro pasaje, Mateo capítulo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué dijimos que hace el mayordomo fiel? Rinde cuentas. ¿Qué otra cosa hace el mayordomo fiel? Aquí tenemos que el mayordomo le devuelve a Dios lo que es suyo. Ahora,
si todo le pertenece a Dios, ¿cuánto creen ustedes que Dios tiene derecho a pedirnos? Por ejemplo, nuestro cuerpo es de Dios, el dinero que nosotros ganamos es de Dios, la casa que tenemos es de Dios, el auto que tenemos es de Dios, la familia que tenemos es la familia de Dios, porque acabamos de decir, todo le pertenece a Dios. Así que Dios tiene el derecho de todo. ¿Y cuánto creen ustedes que Dios tiene derecho a pedirnos? ¿Cuánto? Todo, todo. ¿Se acuerdan? Ayer, en la historia de Abraham, Dios le pidió a Abraham todo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le pidió? A su hijo. Le pidió a su hijo. En esa noche llega el Señor, tiene ese diálogo con Abraham y le dice: Abraham, prepárate, porque mañana temprano quiero que ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Es decir, te lo estoy pidiendo. ¿Y qué hizo Abraham? Mira, Señor, pues después de tantos años y luego me lo pides, ¿qué te parece si nada más te ofrezco una mano? ¿Cómo ves? Le corto una mano y te la doy, porque su vida no. Prefiero a mi hijo manco a tenerlo muerto, o un dedo, o un pie. No, Dios lo pidió todo. Dios lo pidió todo. Y Abraham estuvo dispuesto a dárselo. Noten, porque Abraham no solo es el padre de la fe, es también el padre de la fidelidad. No solo fe, sino también fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de obediencia. Eso es importante, obediencia. Y noten aquí, tenemos un versículo donde, a pesar de que Dios tiene derecho a pedírnoslo todo, no nos lo pide todo, solo una pequeña parte. Dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, es decir, bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y cuando termina de bendecir a Abraham, Abraham responde como un gesto de gratitud. Dice el versículo: y le dio a Abraham, ¿cuánto? Los diezmos de todo. ¿Qué le dio a Abraham? Los diezmos. ¿Qué es los diezmos? ¿Qué es los diezmos? Algunos piensan que los diezmos es una limosna que Dios nos pide. Algunos piensan que diezmos es una ofrenda voluntaria que le damos a Dios. Pero ¿qué es diezmo? Vamos a ver otra palabrita. Miren, aquí la tenemos. La palabra diezmo en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que es maser, o bien masra. Esa palabra se puede traducir diezmo o una décima parte. En griego, la palabra es apodekató. Apodekató, esa es la palabra que traducimos como diezmo. Y una traducción más textual es el pago o dádiva de ¿cuánto? De una décima parte o porción. El pago o dádiva de una décima parte o porción. Les dije que en el antiguo Israel, pues ellos no tenían trabajos como nosotros, no tenían una tarjeta en el banco a donde les depositaban la nómina, no tenían nada de eso, pero tenían animales, tenían vacas, tenían camellos, tenían asnos,
tenían corderos, ovejas, todo eso, y tenían tierras también para sembrar. Entonces ellos acostumbraban que cuando de sus corderos comenzaban a nacer, ellos decían: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corderos para mí y un cordero para Dios. Y llevaban el diezmo de los corderos, de los camellos, el diezmo de las vacas, el diezmo de la cosecha, así lo llevaban en especie, lo llevaban al santuario. Esto lo vamos a ver con esta breve historia acerca de el diezmo. Veamos la historia. Vamos a repartir la historia en diferentes secciones. Primero, el diezmo antes de Moisés. El diezmo antes de Moisés. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar el versículo que acabamos de leer de Abraham, el testimonio de Abraham. Y ya dijimos que en vista de este gesto de Abraham es conocido como el padre de la fe y el padre de la fidelidad. Pero no solo Abraham, también su descendencia. Veamos Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Ahora se trata de el nieto de Abraham. ¿Cómo se llamaba el nieto de Abraham? Jacob. En Betel, Jacob también prometió dar el diezmo de todo lo que Jehová le diera en su viaje a Harán. Y este pasaje, hermanos, nos muestra que esa actitud de Jacob fue voluntaria. Nadie lo presionó, nadie le torció el brazo. Sencillamente Jacob dijo: por lo que me has bendecido, por todo lo que me has dado, y si tú me cuidas en el camino, entonces te voy a dar el diezmo de todo. Eso es el diezmo antes de Moisés. Vamos a ver ahora algunos pasajes de cómo se manejaba el diezmo en el tiempo de Moisés. Y aquí vamos a ver algo interesante. Miren, en Levítico 27, versículos 30 al 33, encontramos que los israelitas daban el diezmo ¿de qué? De la tierra y ¿de qué más? Y del ganado. Es lo que les decía hace rato. El estilo de vida de este pueblo era distinto al nuestro. No tenían empresas donde trabajaban, pero tenían tierras y tenían ganado. Así que cada vez que los ganados parían o se reproducían, eso era una parte para el dueño, o más bien el mayordomo, y la 10ª parte para el Señor. Pero miren ustedes, había un segundo diezmo. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 23. Un segundo diezmo se utilizaba en banquetes en el santuario central cada año. Ya tenemos 2 diezmos. El primer diezmo era para el sostén de los levitas, dice Números 18:21. El segundo diezmo era para hacer fiesta en el santuario. Ahora, no hacían fiesta nada más porque sí. La fiesta era en los siguientes términos. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía su vida centrada en el santuario y había 7 fiestas en el año. A esas fiestas venían todos los israelitas de los diferentes puntos geográficos donde estaban. Y había algunos que tenían que viajar largas distancias y no podían llevar suficientes recursos para comer, para pasar la noche, etcétera. Entonces, ese segundo diezmo en parte se utilizaba para esos israelitas que habían caminado grandes distancias y ahora allí estaban presentes en la fiesta. Para eso se utilizaba. Y hay por ahí algunos versículos como Deuteronomio capítulo 14,
versículos 28 y 29, donde parece que los israelitas no solo daban el segundo diezmo, sino hasta un tercer diezmo. Aquí hay algunos teólogos, algunos comentaristas que dicen que se refiere al mismo segundo diezmo. Lo que es seguro, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que los israelitas daban el primer diezmo de todo, que era para el sostén de los levitas, y daban un segundo diezmo que llevaban al santuario para que se administrara en ocasión de las fiestas para los que venían de lejos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el diezmo era para los levitas? Si nosotros revisamos la historia, vamos a encontrar que cuando llegaron a la tierra prometida y se repartió la tierra entre todas las tribus, a la tribu de Leví no le tocó tierra, porque la tribu de Leví fue dedicada exclusivamente para servir en el santuario. ¿Y cómo fue que esa tribu fue escogida? Bueno, apenas habían salido de Egipto los hebreos y tienen un problema. Mientras Moisés está con Josué en el monte Sinaí para recibir los mandamientos, estuvo 40 días y 40 noches, el pueblo se desesperó y comenzaron a presionar a Aarón: haznos dioses, ¿dónde está Moisés? Y se juntó metal, plata, oro y todo, y se hicieron un becerro. ¿Se acuerdan de la historia? Ese becerro se constituyó en uno de los dioses que ellos adoraban. Y Dios interviene, hay una gran mortandad porque Dios ejecuta a aquellos impíos y aquellos que deciden adorar a un becerro en lugar de adorar a Dios. Y entonces Moisés tiene que decir, bueno, ¿quién está de parte de Dios? Y en esa ocasión los levitas fueron los únicos pocos que decidieron echar su suerte con el Señor y renunciar a todo ese tipo de adoraciones paganas. Y por eso es que Dios eligió a los levitas para que ministraran en el santuario, ahí en el desierto y posteriormente en la tierra de Canaán. Por eso los levitas reciben el diezmo, porque se dedican al santuario y no tienen tierra de la que repartió Josué. Ahora, ya vimos el diezmo antes de Moisés, el diezmo durante el periodo de Moisés. Ahora, ¿qué pasa durante la monarquía? ¿A qué le llamamos el periodo de la monarquía? Le llamamos periodo de la monarquía a cuando ya Israel está establecido en la tierra de Canaán y comienza a nombrar reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, después David y luego Salomón. Y ese periodo es conocido como el periodo de la monarquía. ¿Qué pasaba? Veamos qué dice Amós capítulo 4, versículo 4. Amós criticó a los israelitas porque diezmaban creyendo que así agradaban a Dios. Ahora, si agradaban a Dios diezmando. El problema era que ellos pensaban que solo diezmar era responsabilidad y abusaban de los pobres, cometían injusticias contra los más débiles. Entonces Amós les llama la atención, les dice: ¿qué están creyendo ustedes? ¿Piensan que solo con dar dinero al templo es suficiente? ¿Y abusan de los pobres? ¿Se aprovechan de los más débiles? No, está bien, tienen que dar el diezmo, pero no es suficiente. Tienen que tratar bien a los que necesitan. Luego, en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos 5 y 6, encontramos que en esta reforma de Ezequías, los israelitas llevaron el diezmo de la tierra y ¿de qué más? Del ganado para el templo. Y en el versículo 4 dice que ese diezmo era también para los levitas.
Y también encontramos otro pasaje en Nehemías, en la reforma realizada por Esdras. Allí los judíos prometieron otra vez seguir siendo fieles en la devolución del diezmo para el santuario. Vamos a pasar a esta parte, a esta última parte. ¿Qué ocurre durante el periodo que abarca el fin del Antiguo Testamento y principios del Nuevo Testamento? Este periodo abarca un poquito más de 400 años. El Antiguo Testamento termina aproximadamente unos 400 años antes de Cristo. El último profeta que Dios envía al pueblo es el profeta Malaquías, y con él termina ese periodo. Luego hay 400 años entre el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, y entonces empieza el ministerio de Jesús, y es donde aparecen esa secta, los fariseos y todos ellos. ¿Qué pasa en ese tiempo? Veamos qué dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Ese versículo o esos pasajes, esos versículos son muy así específicos en relación con la fidelidad. Y el profeta hace algunas preguntas. Bueno, primero una declaración y luego cuestiona. Dice: vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿y en qué te hemos robado? Y el profeta dice: en los diezmos y las ofrendas. Y luego hace la invitación: traed todos los diezmos al alfolí. Y prueben a Dios, y van a ver que Dios va a derramar bendiciones abundantes. Malaquías, en esos pasajes, encontramos que acusa al pueblo de robar a Dios en sus diezmos, y les instó a traer el diezmo completo al templo de Jerusalén. Había problemas con la fidelidad. Algunos se habían olvidado del templo, se habían olvidado del diezmo y la ofrenda, y Malaquías le dice: ¿qué le está pasando? Están robando al Señor. El diezmo que deben traer al templo, ustedes se lo están quedando. No debe ser así, deben llevarlo, dice Malaquías. Y en el tiempo del Señor Jesús, Lucas capítulo 18, versículo 12. En el tiempo del Señor Jesús, hermanos, los escritos rabínicos y también los evangelios indican que los judíos daban importancia especial, por lo menos, a los 2 primeros diezmos. Y ahí tenemos algunos versículos que pueden ustedes leer un poquito después, Mateo 23 también, Lucas 11. Y se acuerdan, no sé si fue ayer o en uno de estos días anteriores, que les dije de el fariseo y el publicano que fueron al templo. ¿Se acuerdan? El fariseo le estaba diciendo al Señor: mira, Señor, qué bueno soy, no soy pecador como ese que está allí. Le dijo a Dios: diezmo de todo lo que tengo, hasta de los cominos. Era exagerado eso, ¿verdad? Imagínense, los cominos. Yo pienso que el fariseo tenía su sobrecito de cominos, ¿verdad? Y los vaciaba ahí en alguna mesa y comenzaba: un comino para mí, 9 cominos para mí, un comino para Dios, 9 cominos para mí y un comino para Dios. Yo pienso que así hacían, eran muy celosos. ¿Se acuerdan que tenían más de 600 prohibiciones? Eran muy estrictos. Ahora, alguno puede pensar: sí, pero Jesús los condenó. No, Jesús no condenó la fidelidad en devolver los diezmos y las ofrendas. Lo que Jesús condenó es que estaban descuidando a los pobres, a las viudas, a los menesterosos, los estaban abandonando. Por eso Jesús dice: eso era menester hacer, es decir, era menester ser fiel en el diezmo. Y agregó: sin dejar de hacer lo otro, sin abandonar a las viudas. Porque
Puede ser que tú seas muy fiel en tu diezmo y tus ofrendas, pero a lo mejor no te estás portando bien con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el vecino. A lo mejor te aprovechas de los más débiles y eso no está bien. Y entonces Jesús les dirá lo que dijo del fariseo: ¿es bueno hacer eso sin dejar de hacer lo otro? Y finalmente, mis hermanos, vamos a volver a Melquisedec. Y la pregunta que hacemos allí es: ¿por qué Abraham devolvió los diezmos a Melquisedec? Porque en cuanto a los judíos del tiempo de Moisés, del tiempo de la monarquía y aún del tiempo de Cristo, pues es entendible, es razonable. Llevan el diezmo al templo, llevan el diezmo para los levitas. Pero Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 6 y también capítulo 7 versículo 4 del mismo Hebreos. Dice Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí se está refiriendo a Cristo. Cristo es sacerdote para siempre y es de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, con esta declaración del apóstol, encontramos que Melquisedec es un tipo de Cristo, una figura de Cristo, de manera que cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, en realidad se los estaba entregando ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es de la orden de Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Y el versículo de Hebreos 7:4 agrega: considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec, porque está haciendo la referencia a la historia de Abraham. Dice el apóstol: considerad cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Cuán grande era Melquisedec. ¿Cómo no va a ser grande? Si era un tipo de Cristo. Entonces, cuando nosotros traemos el diezmo a la casa de Dios, es como si se los diéramos ¿a quién? A Cristo. Ahora no hay levitas, y estamos acortando un poquito a causa del bautismo, pero hay evidencia en el Nuevo Testamento de que en la iglesia primitiva, donde ya no había levitas, pero sí había apóstoles, había dirigentes de la iglesia que se dedicaban 100% a ministrar en la iglesia. Y el apóstol en algunas ocasiones mencionó que el obrero que trabaja para la iglesia es digno de que la iglesia le dé un salario. Y eso ya es en el Nuevo Testamento, lo que significa que en nuestros tiempos, bueno, ya hay gente que ya no vive de ganado, ya no vive del campo, aunque mucha gente sí. Pero ahora tenemos moneda, dinero que circula. Nos depositan en nuestra tarjeta o nos pagan, no sé, a la semana, a la quincena, al mes, al día. De eso es que Dios pide que llevemos el diezmo al santuario. Yo quisiera terminar contándoles una historia. Y es una de nuestras experiencias, porque la vida que conocemos, la experiencia que conocemos es la nuestra de la familia. En una ocasión yo les mencioné uno de los milagros que Dios hizo con nosotros, con mi mamá, con su trabajo a causa del sábado. Saben, ahí en casa somos una familia grande. Anoche cené en la casa del hermano Beto y su familia, creo que no lo veo por aquí, es una familia bonita y me hizo recordar mi familia. Nosotros somos 9 hermanos y mis papás somos 11
hermanos. Y saben que a mí me gustan mucho los carros. ¿Saben a qué edad tuve mi primer carro? A los 9 años de edad tuve mi primer carro. Pero no nada más yo, también mis hermanos y mis papás tenían todos su carro. Y todos los días por la mañana nos íbamos temprano por las calles del pueblo con nuestros carros. Yo con el mío, mis hermanos con el suyo y mis papás también. Todo el día andábamos paseando por allá. Y en la tarde, cuando regresábamos de andar dando vueltas por el pueblo con nuestro carro, llegábamos a la casa y mi mamá se sentaba con mi papá en una mesa grande donde cabíamos los 9 hermanos alrededor. Y se sentaba y ahí al frente tenía una cajita de lámina que había llegado a sus manos junto con una máquina de coser Singer, una cajita verde de lámina. Ahí se sentaba y comenzaba desde el más grande hasta el más chico. Y comenzaba con el mayor. Dice: a ver, Reyes, ¿cómo te fue con tu carro? ¿Cuánto ganaste con tu carro de paletas? Porque era carro de paletas. Y entonces mi hermano sacaba de su bolsa el dinero que había ganado vendiendo paletas y le decía: 20 pesos. Muy bien, decía mi mamá. 18 pesos para nosotros y 2 pesos de diezmo. A ver, Meche, ¿cómo te fue con tu carro de paletas? ¿Cuánto ganaste? No, pues que yo 30. Ok, sacaba la parte que correspondía para la familia y sacaba el diezmo y lo depositaba en la cajita. A ver, Cande, ¿cómo te fue? Y me tocaba luego el turno a mí. Moy, ¿cómo te fue con tu carro de paletas? Y ya yo le decía: bueno, gané tanto. Bueno, tanto para nosotros, y eso es el diezmo. Y así, desde el más grande hasta el más chico. Y luego el carro de ellos, de mis papás, de mi papá, porque él también salía con su carro de paletas. Y decía mi mamá: a ver, Plácido, ¿cuánto ganaste? Y ya mi papá sacaba lo que había ganado, lo colocaba sobre la mesa y mi mamá decía: esto para nosotros y el diezmo para el Señor. Y una vez que había sacado el diezmo de todos los carros de paletas de mi papá y del mío y de mis hermanos, entonces decía: esto es el diezmo, nadie lo toca. Y luego separaba otra porción para ofrenda. Ofrenda que a cada uno nos daba un poquito. A ver, Moy, esta va a ser tu ofrenda para el sábado. Esta es la de Cande, esta es la de Reyes, esta es la de Joel, esta es la de Noé, esta es la de Emma. Así a todos su ofrenda. Pero el diezmo lo juntaba en esa cajita. Y el sábado siguiente, cuando íbamos a la iglesia, lo primero que hacía mi mamá era ir a una cajita que estaba pegada en la pared donde estaban los sobres, sacaba el sobrecito, metía el diezmo, ponía la cantidad y le ponía: familia Espinosa Almazán. Y así entregaba el diezmo a la iglesia. Y saben, hermanos, así aprendimos nosotros por muchos años. Esa disciplina de mis padres no se interrumpió hasta que comenzamos a irnos de la casa porque teníamos que hacer algo mejor. Teníamos que ir a estudiar y teníamos que abandonar el seno materno. Pero durante muchos años esa lección no se nos olvida. Y en una de estas reuniones, casi nos reunimos una vez al año, solo un día en el año, es en el periodo de Navidad, pero siempre es en fin de año, el día 31 de diciembre. Estábamos reunidos toda la familia, bueno, casi toda, éramos como 60. Estaban mis papás, mis hermanos, mis primos, sobrinos, nietos, una familia grande y todos adventistas. Y siempre tenemos esa reunión para agradecimientos. Y en esa ocasión a uno de mis hermanos se le ocurrió tener un programa para reconocer lo que nuestros padres han hecho por nosotros a través de la vida. Y con unos días de anticipación nos dijo a cada uno de los hermanos: preparen una experiencia. A ver, Moy, a ver, Reyes, Emma, Meche, preparen una experiencia. Porque en la cena del 31
cada uno de nosotros va a decir por qué recordamos a nuestros padres, por qué le agradecemos a nuestros padres. Y cada uno dijo algo. Pero mi hermana mayor, que no es la mayor sino la segunda, pero mi hermano, hay un hombre que es el mayor, pero mi hermana es la hermana mayor. Entonces comienza Reyes, da un testimonio, qué bonito, un agradecimiento para mis padres. Y luego le tocaba a mi hermana y no aparecía mi hermana. ¿Y dónde está mi hermana? Y al rato sale mi hermana de la recámara de mis papás llevando aquí debajo del suéter algo. Y dijimos, ¿qué trae? Y cuando ya se colocó frente a toda la familia, va sacando allí un trapo donde traía algo y nos deja con la inquietud, ¿qué trae mi hermana? Y cuando abre ese trapo, saca la cajita de lámina de la máquina de coser Singer, ya gastada, ya la pintura verde casi se acabó, y mi hermana levanta en alto esa cajita y dicen, ¿se acuerdan de esta cajita? Claro que sí. ¿Cómo no nos vamos a acordar? ¿Cuántos días, cuántos años tuvimos que andar por las calles del pueblo empujando el carro de paletas, gritando, ¡ay, paletas! ¿Cuántos años tuvimos que andar así? Y todas las tardes cuando regresábamos, mi mamá, ¿cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? Y en esa cajita colocaba el diezmo de todo. Y dice mi hermana, ¿se acuerdan de esta cajita? Y hermanos, algunos casi se nos hace un nudo en la garganta. Dijimos, ¿cómo no la vamos a acordar? ¿Cómo no vamos a recordar esa cajita? ¿Cuántas lecciones de fidelidad nos enseñó nuestra madre? ¿Cuántas lecciones y cuántos testimonios hay detrás de esa cajita? Y saben, hasta el día de hoy mi mamá guarda esa cajita como un tesoro. Y cada que la ve se acuerda de sus hijos, porque todos seguimos siendo fieles en la devolución del diezmo y nuestras ofrendas. Todos los hijos, los nietos y los bisnietos y hasta los tataranietos. Bueno, los tataranietos todavía como que no despiertan, ¿verdad? Pero los que estamos fieles en la iglesia, que somos casi todos hermanos, seguimos esa misma lección. Y en esta noche, mis hermanos, yo quisiera invitarles a que prueben a Dios, pruébenlo. Malaquías dice, probadme ahora en esto, en los diezmos, y van a ver que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendiciones, dice, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunden. ¿Cuántos quieren probar a Dios, hermanos, en la devolución de sus diezmos y ofrendas? ¿Cuántos? ¿Quieren hacerlo? Pruébenlo. Miren cuántas bendiciones Dios nos ha dado a nosotros, la familia Espinosa. Pero la fidelidad es buena. Acuérdense, Abraham no solo es padre de la fe, es también padre de la fidelidad. Y dijimos, fidelidad es obediencia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar paso al bautismo. Gracias. Buenas noches, vamos a iniciar con una pequeña oración. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos
porque en tu infinita misericordia, Señor, nos llamas al arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, Señor, porque en esta hora nuestra hermana Elba de la Luz bajará a las aguas del bautismo. Que este acto, Señor, pueda impresionar nuestro corazón para que los que ya hemos sido bautizados, Señor, podamos serte fiel hasta que Cristo Jesús venga. Y una invitación, Señor, para los que no han hecho este compromiso, para que, Señor, se entreguen a Cristo Jesús. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien oficiará esta ceremonia bautismal es el pastor Uriel Quero. Vamos a presentar a nuestra hermana Elba de la Luz, Fajardo San Germán. Vamos a invitar a que pase, por favor. Su versículo preferido es el Salmo 91. Su himno favorito, Purifícame. Y vamos a cantarlo en este momento. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Queridos hermanos, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a Dios por la oportunidad de ser testigos y darnos cuenta que el ser humano todavía escucha la voz de Dios. Y en esta noche para mí es un gran privilegio bautizar a la hermana Elba de la Luz, que no solo es mi hermana en Cristo, sino también es mi familiar, es mi tía. Y agradezco a Dios este privilegio. Agradezco a Dios este privilegio. Y también agradezco a la iglesia de Jalatlaco por permitirnos este momento, a la asociación, obviamente, por la autorización. Y estamos en una noche de fiesta. Estamos en una noche de victorias en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes agradecen a Dios por este momento tan especial? Que Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a pedir la bendición de Dios para este momento tan especial. Gracias, Señor, porque hoy nos permites traer a tu hija a las aguas del bautismo. Y en esta noche, Señor, Elba de la Luz, Fajardo San Germán, desea entregar totalmente su vida a ti. La alcanzaste en algún momento, Señor, de su vida. Conoces todas las circunstancias que le rodean, en su hogar, en su trabajo. Gracias, Señor, por ese momento en el que nos encontramos, en donde ella escuchaba la palabra del Señor y un servidor exponía el mensaje. No son coincidencias, Señor, son momentos que tú ya tienes marcados en el tiempo. Son momentos que tú ya tienes preparados, Señor, porque todavía tienes misericordia con el ser humano. Permite, Señor, que no solo ella, que también sus hijos, que también su hermana, que también su familia escuchen el llamado de Cristo Jesús en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos otorgas de bautizarla. El agua purifica y limpia, pero tu Espíritu Santo llena de poder. Tu Espíritu Santo aparta para una vida de santidad. Tu sangre en la cruz derramada, Señor,
nos da el perdón de nuestros pecados y ella reconoce ese sacrificio, Señor, y por eso está aquí. Es por eso, Señor, que en esta noche la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Son momentos emotivos. La manera en cómo nos encontramos no fue coincidencia. El Señor ya tenía preparado ese momento, ya lo tenía en su agenda. Y ese momento de encuentro también el Señor lo desea contigo, también lo desea en tu vida. Y Jesús tiene muchas formas de llamarte. Jesús tiene muchas maneras de atraerte a su presencia. Y en esta noche Él te está llamando también y te está diciendo: hijo, quiero estar contigo. ¿Me dejas vivir en tu corazón? ¿Me dejas guiarte? ¿Me dejas tomarte de la mano y estar contigo todos los días de tu vida? ¿Me permites tomar las riendas de tu corazón? Estoy aquí para hacerlo y para ayudarte. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche que no son bautizados desean decirle al Señor esta noche: Señor, dame tu bendición? Porque yo también tengo el deseo de ser salvo. Quizá no te bautices esta noche, pero sí en esta noche tú puedes decirle a Dios: Señor, perdona mi vida y dame la oportunidad de acercarme a ti. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche quieren hacerlo, poniéndose de pie y recibir la bendición de nuestro Dios? Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. No es mi voz, pueden quedarse de pie. No es mi voz, es la voz de Dios. Es el mensaje que Dios ha puesto en nosotros para compartirlo con ustedes. Hermanos de iglesia, ¿cuántos de ustedes en esta noche quieren renovar su pacto de fidelidad con Dios? ¿Pueden estar de pie también? Que Dios les acompañe. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este momento y vamos a dejar nuestras vidas en las manos de Dios. Gracias, Señor, porque en esta hora nos das tu bendición. Nos reconoces como tus hijos y nosotros te reconocemos como Padre. Y estamos aquí, Señor, con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestros defectos y pecados. Y deseamos, Señor, ser limpios de todo pecado. Ojalá esta noche, Señor, podamos encontrar esa bendición de perdón y podamos regresar a nuestra casa, Señor, dignos de ti. De tal manera que si en esta misma noche tú nos permites descansar, que sea para honra y gloria de tu nombre, porque estamos en paz contigo. Si nos permites más días de vida, Señor, que no tarde ese encuentro especial aquí en la pila bautismal, aquí en donde tú también, Señor, fuiste bautizado para ejemplo de nosotros, que también aquí podamos iniciar una nueva vida en Cristo Jesús y podamos tomar mejores decisiones de vida eterna. Bendice a tus hijos que han llegado esta noche, a nuestros amigos, que quizá es la primera vez que han venido a esta iglesia, pero han escuchado ese llamado que tú tienes para ellos. Por favor, dales un gran abrazo, diles cuánto les amas y también diles que perdona sus pecados. Bendice a los miembros de iglesia. Algunos tenemos muchos años ya en la iglesia, pero aún hay detalles, Señor, que no están bien. Queremos limar esas asperezas y queremos que ese problema que aún nos acecha, Señor, tenga solución, que esa enfermedad tenga sanidad y que ese pecado sea perdonado. Gracias porque hoy tu hija fue bautizada. Permítenos ser bautizados en el Espíritu Santo. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos todo esto, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.
tomar asiento, queridos hermanos. Este sábado también vamos a tener otros bautismos, así que al final, si pueden felicitar a nuestra hermana Elba, sería de mucha ayuda. Vamos a dar algunas indicaciones antes de retirarnos. Les recordamos nuevamente que las Biblias que les fueron prestadas al inicio las deben dejar en